En las profundidades abisales del océano, a unos 5.000 metros bajo la superficie, en un entorno donde la luz solar nunca penetra y la presión es suficiente para aplastar un submarino, los científicos se toparon con un descubrimiento increíble. Lo que al principio parecía ser solo otra extraña irregularidad típica de las regiones más profundas del mar, pronto se reveló como algo fuera de lo común. A medida que los datos empezaron a ser analizados, quedó claro que el fenómeno desafiaba las leyes naturales tal como las conocemos. Y, para colmo, su valor estimado supera los impresionantes $3 billones. Los gobiernos están actuando entre bastidores, los multimillonarios están financiando discretamente misiones. Y los científicos responsables del descubrimiento dan indicios de que esto podría reescribir todo lo que sabemos sobre la vida en la Tierra. ¿Qué fue lo que encontraron a 5,000 metros de profundidad? Está más allá de cualquier expectativa. El viaje hasta el sótano del océano. La zona Clarion-Clipperton, o CCZ, es uno de los últimos territorios inexplorados del planeta. Ubicada en pleno Océano Pacífico, entre las cálidas playas de Hawái y la costa de México, cubre 4,5 millones de kilómetros cuadrados de lecho marino, un área más grande que toda la Unión Europea. Su profundidad alcanza unos impresionantes 5,500 metros, donde las temperaturas apenas superan el punto de congelación, la luz solar nunca ha penetrado y la presión es 500 veces mayor que al nivel del mar, lo que lo convierte en un ambiente totalmente alienígena. Es lo más cerca que podemos estar de visitar otro planeta sin salir de la Tierra. Durante décadas, empresas mineras han mostrado interés en esta área enigmática, atraídas por las riquezas esparcidas por el suelo oceánico. Nódulos de cobre, níquel, cobalto y manganeso, que pueden valer miles de millones de dólares. Sin embargo, un grupo de científicos de la Asociación Escocesa de Ciencias Marinas, bajo el liderazgo del Dr. Andrew Sweatman, fue allí en 2021 con un objetivo completamente diferente. Ellos buscaban aire, algo mucho más esencial para la vida que las riquezas. La forma en que el agua se mueve a través del lodo de las profundidades, donde algunas de las formas de vida más extrañas de la Tierra logran sobrevivir contra todo pronóstico, era más importante que los gases disueltos. El objetivo del equipo de investigación era entender cómo circula el aire en estos hábitats extremos, porque eso puede revelar cómo la vida prospera en áreas aparentemente inhóspitas. Microorganismos también viven en ese lodo, en medio de la oscuridad y el vacío, sobreviviendo con pequeñas cantidades de oxígeno que lentamente se filtran desde el mundo de arriba. Al analizar cómo estos organismos utilizan el aire, los científicos podrían comprender mejor los ecosistemas de aguas profundas y cómo actividades humanas, como la minería, podrían impactarlos. Para desentrañar estos misterios, los investigadores utilizaron impresionantes dispositivos conocidos como aterrizadores, laboratorios robóticos que se hunden en el fondo del mar por sí solos y realizan experimentos sin necesidad de asistencia humana. Estos módulos de aterrizaje estaban equipados con instrumentos especializados, como cámaras bentónicas, contenedores sellados que contienen muestras de lodo y agua de mar y sensores de oxígeno. La idea era sencilla. Los científicos podían determinar la actividad biológica en esos sedimentos profundos midiendo la tasa de consumo de oxígeno por los microorganismos presentes en el lodo. Pero el mar tenía otros planes. Desde las primeras mediciones, los equipos empezaron a registrar algo totalmente sin sentido. Los sensores detectaron un aumento en los niveles de oxígeno dentro de las cámaras, en lugar de la disminución esperada, ya que se suponía que los microorganismos debían estar consumiendo el aire. Al principio, los científicos pensaron que solo podía ser un error. Uno de los investigadores comentó: "Aprendes a desconfiar de tus instrumentos cuando trabajas a esas profundidades. El agua salada puede corromper incluso el equipo mejor diseñado. La enorme presión puede deformar metales y el frío afecta la electrónica". Por eso, revisaron todo. Recalibraron los sensores, repitieron las pruebas, enviaron nuevos landers a diferentes áreas. Aún así, a pesar de todos los esfuerzos, el resultado imposible seguía apareciendo. Los niveles de oxígeno estaban aumentando cuando deberían estar bajando.
Después de 5 años de pruebas rigurosas, en varias expediciones, el equipo tuvo que enfrentar una conclusión impactante. Algo en el fondo del océano, en total oscuridad, estaba desafiando las leyes de la naturaleza. Este descubrimiento lo cambió todo por completo. Siempre hemos sabido que las plantas y las algas producen aire respirable a través de la fotosíntesis, usando la luz del sol para dividir moléculas de agua. Por eso, encontrar esta producción de oxígeno en las profundidades sin luz era como descubrir fuego bajo el agua. El equipo tuvo que empezar a considerar explicaciones radicales. ¿Será que ciertos minerales estaban liberando oxígeno al reaccionar con el agua de mar? ¿Estaría ocurriendo alguna reacción química aún desconocida? O, tal vez, una forma completamente nueva de vida, capaz de producir oxígeno de una manera que todavía no comprendemos? Las consecuencias de este descubrimiento van mucho más allá de la simple curiosidad científica. El hecho de que el oxígeno pueda generarse en ausencia de luz solar y de seres vivos conocidos pone en duda nuestra comprensión básica sobre cómo funcionan los ecosistemas de aguas profundas. En el contexto de la historia primitiva de la Tierra, cuando la atmósfera aún era pobre en oxígeno, esto puede ayudar a explicar cómo sobrevivió la vida. Incluso puede abrir la posibilidad de encontrar vida en mundos oceánicos como Europa o Encélado, lunas donde la luz solar nunca llega, pero donde pueden existir procesos químicos que sustentan la vida. De repente, la CCZ dejó de ser solo un prometedor campo de minería y pasó a ser un laboratorio natural, revelando procesos invisibles. El deseo de los mineros por esos nódulos metálicos puede incluso estar conectado al misterio, ya que la interacción entre los metales y el agua salada puede generar reacciones inesperadas. Este descubrimiento es un recordatorio inquietante de que, incluso en la era de la tecnología avanzada, todavía hay muchos misterios gigantescos en el fondo del océano. El proyecto del océano. Las leyes estaban cambiando en el fondo del mar. Una revelación impresionante cayó sobre el equipo de investigación mientras analizaban las lecturas más recientes de sus drones submarinos. El fondo se estaba transformando activamente en formas geométricas complejas que desafiaban todas las explicaciones naturales. No era solo un entorno inerte, ubicado a 5 kilómetros bajo una masa negra de agua en movimiento. Era como si hubiera una batería de coche eléctrico con forma de roca. Y de hecho la había, pero en forma de un hermoso nódulo mineral. Del medio del lodo surgieron espirales tan precisas como las conchas de los nautilos. Rejillas con ángulos casi perfectos de 90 grados se extendían como el trazado de una ciudad. Los matemáticos quedarían impresionados con los intrincados mosaicos formados por crestas entrelazadas. La organización de estos patrones no correspondía a la composición mineral del lecho marino circundante. La propia roca parecía haber decidido doblarse en algo más intencional. Sweatman se acomodaba las gafas constantemente, como si al ajustar los lentes las imágenes pudieran cambiar. Él dijo, esto no es erosión aleatoria. Parece algo diseñado. La incomodidad comenzó cuando el equipo comparó imágenes obtenidas con apenas unas horas de diferencia. Los patrones estaban cambiando. No de forma drástica, pero sin duda estaban cambiando. Crestas se extendían como dedos de cristal creciendo lentamente. Rejillas ampliaban sus límites y espirales estrechaban sus curvas. Mientras el lecho marino se reconstruía con una lentitud glacial, instalaron cámaras para fotografía en timelapse continuo y observaron, perplejos, un movimiento casi inmóvil, pero innegable. Ya no estamos estudiando geología, dijo un miembro del equipo. Estamos viendo a la Tierra pensar en cámara lenta. Los datos electromagnéticos mostraron una relación aún más extraña. Pequeñas variaciones en el campo magnético local correspondían a cada cambio, por más mínimo que fuera, en los patrones observados, lo que indicaba una conexión más profunda y oculta entre forma y energía. Había un patrón claro en las alteraciones, un estallido de energía, seguido de movimiento y luego silencio. Repetidamente, como el latido de un corazón de un gigante dormido. Noche tras noche, el equipo descartó todas las explicaciones tradicionales.
No había señales térmicas que indicaran actividad hidrotermal. No había rastros químicos ni emisiones de gas. La completa ausencia de corrientes eliminaba los efectos de las mareas. Había una prueba física e incontestable de que alguna fuerza estaba modificando el fondo del océano, aunque actuando fuera de los procesos geológicos establecidos. El último detalle aterrador llegó cuando revisaron mapas de levantamientos realizados décadas antes. Los datos de archivo siempre mostraron los patrones, menos definidos y más simples, es cierto, pero ya estaban ahí. Esto no era un fenómeno nuevo, venía expandiéndose, creciendo. ¿Durante cuánto tiempo habría evolucionado sin que los humanos se dieran cuenta? Y ahora, con las cámaras de los investigadores finalmente apuntando hacia él, los patrones parecían cambiar más rápido, como si estuvieran reaccionando a la observación. En la sala de control, una pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. ¿Eran solo observadores o ya formaban parte del fenómeno? Eliminando a los sospechosos biológicos. Cuando ocurre algo inesperado, la primera reacción de los científicos es buscar la explicación más lógica. En el caso de las extrañas lecturas de oxígeno provenientes de las profundidades del Océano Pacífico, el sospechoso más probable era la vida, más precisamente, la vida microbiológica. A pesar de su hostilidad y aislamiento, el fondo del mar está lejos de ser un ambiente muerto. Ya se han encontrado microorganismos en los lugares más extremos del planeta. En el subsuelo de suelos áridos, dentro de capas de hielo en el Ártico e incluso cerca de fuentes hidrotermales hirvientes. Muchos de estos microbios pueden vivir sin oxígeno ni luz solar. Dependen, en cambio, de procesos químicos basados en azufre, metano o hierro. Por eso, las bacterias eran las principales sospechosas cuando el Dr. Andrew Sweatman y su equipo de la Asociación Escocesa de Ciencias Marinas notaron que los niveles de oxígeno estaban aumentando en las cámaras selladas, ubicadas en las profundidades de la zona Clarion-Clipperton, CCZ. ¿Sería posible que algún microorganismo extraño fuera la respuesta a este enigma en la oscuridad, viviendo en los sedimentos del fondo? Los investigadores iniciaron una nueva ronda de pruebas para verificar esa posibilidad. El objetivo era eliminar toda forma de vida dentro de las cámaras para observar si el fenómeno persistía. Fue un enfoque deliberado. Aplicaron biocidas, sustancias creadas específicamente para esterilizar hábitats. En las cámaras bentónicas, los aparatos usados para contener muestras de sedimento y agua salada en el fondo del océano, en pruebas controladas. Estos productos químicos son conocidos por neutralizar microorganismos al romper sus membranas celulares o interferir en su metabolismo. Esencialmente, los investigadores estaban limpiando el lodo para asegurarse de que ningún ser vivo pudiera interferir en los resultados. Ese era un paso crucial. Si, después de eliminar toda forma de vida biológica, los niveles de oxígeno seguían aumentando, entonces algo más, algo no vivo, estaría detrás de eso. Con mucho cuidado, las cámaras tratadas fueron nuevamente bajadas hasta el fondo, a unos 5.000 metros por debajo de la superficie del océano. Los sensores permanecieron en el suelo, recolectando datos. A bordo del barco de investigación, los científicos esperaban. Todos esperaban que, en ausencia de cualquier actividad microbiana, los niveles de oxígeno se mantuvieran estables o disminuyeran lentamente. Sin embargo, cuando llegaron los datos, los resultados estaban lejos de ser típicos, y ese descubrimiento cambiaría la historia. El contenido de oxígeno en las cámaras estériles y selladas volvió a aumentar. No de manera abrupta, sino lenta e innegablemente. El patrón era claro. Incluso eliminando a todos los sospechosos microbiológicos, la extraña tendencia persistía. Eso ya no era solo una lectura anómala o un problema de equipo. La observación ahora era rutinaria, respaldada por procedimientos de control rigurosos y reproducida en condiciones cuidadosamente monitoreadas. Aún así, no tenía sentido desde ningún punto de vista convencional. Los científicos intensificaron los esfuerzos, hicieron más controles, utilizaron diferentes técnicas y dosis para repetir el proceso de esterilización.
Para eliminar efectos locales, cambiaron los lugares y los tamaños de las cámaras en varias regiones de la CCZ, pero el resultado siempre era el mismo. ¿Dónde no debería haber oxígeno? Aparecía. El misterio solo aumentaba. Si no eran los microbios, ¿qué podría ser? Junto con otros equipos oceanográficos y especialistas, el Dr. Sweatman y sus colegas empezaron a comparar notas. Hablaron con geólogos, químicos y biólogos de aguas profundas. Analizaron conjuntos de datos históricos. ¿Habría algún proceso químico generando gases? ¿Podría estar ocurriendo una reacción entre el sedimento y el agua salada que nadie había observado antes? ¿O existiría una explicación totalmente diferente, algo que aún no habíamos descubierto? El hecho de que no hubiera explicaciones biológicas era inquietante. Al fin y al cabo, en los sistemas acuáticos, la vida suele ser el factor impredecible. Puede causar efectos inesperados y confundir los datos. Pero, con la hipótesis microbiológica descartada, los investigadores tuvieron que enfrentarse a una realidad aún más difícil. Estaban presenciando un proceso que no se comportaba como nada que hubieran visto antes en todas sus investigaciones previas sobre sedimentos marinos. Era como perseguir un fantasma. Sin embargo, los datos eran consistentes. El mismo patrón extraño continuaba, sin importar cómo alteraran el ambiente, eliminando la vida, cambiando las condiciones de presión, modificando los modelos de temperatura o probando en otras áreas. Dentro de cámaras enterradas a miles de metros de profundidad, el oxígeno seguía aumentando, lenta y silenciosamente. Al mismo tiempo, el equipo empezaba a sentir una emoción creciente. Eso era el comienzo de algo mucho más grande que un simple evento aislado. Fuera lo que fuera que estuviera causando el aumento en los niveles de oxígeno, parecía ser algo extenso, confiable y constante en todas las áreas de prueba. Era un fenómeno que exigía una nueva interpretación. Ahora los investigadores tenían una nueva pregunta: ¿habría algo más que el fondo del mar estuviera ocultando, además de su potencial económico? El misterio de los niveles crecientes de oxígeno continuaba, sin una causa biológica evidente y sin que la química tradicional ofreciera una solución satisfactoria. El equipo siguió adelante, no por convicción, sino por pura curiosidad científica. Querían saber qué fuerza invisible estaba alterando, de manera tan sutil, la química de las profundidades oceánicas. Hasta ese momento, solo tenían certeza de una cosa: algo no vivo estaba imitando el efecto de la respiración, exhalando oxígeno en ese ambiente oscuro en el fondo del océano. Fuera lo que fuera, era inesperado, y la sorpresa apenas estaba comenzando. Una pista eléctrica. En 2022, durante una presentación sobre minería en aguas profundas, el Dr. Andrew Sweatman escuchó algo curioso. Uno de los ponentes hizo un comentario casual, refiriéndose a algo encontrado en el lecho oceánico como baterías dentro de una roca. Para Sweatman, fue el tipo de observación que hace que todo se detenga. Aunque se tratara de una expresión figurada para describir el comportamiento complejo de ciertos minerales, su equipo de investigación llevaba más de un año recolectando datos enigmáticos de la zona Clarion-Clipperton, la CCZ, una vasta área de topografía marina entre México y Hawái, que se extiende por miles de kilómetros. Esa área, antes atractiva para el sector comercial debido a sus recursos minerales inexplorados, ahora se había convertido en el centro de una cuestión completamente diferente. Sin embargo, la minería no era el enfoque del equipo de Sweatman. Las lecturas extrañas provenientes de la CCZ los tenían intrigados desde hacía algún tiempo. La mayoría de los científicos siempre consideró esos nódulos como formaciones inactivas. Pero, ¿y si fueran activos? El equipo sabía que la interacción del agua salada con ciertos minerales podía generar pequeñas corrientes eléctricas. Las pruebas que realizaron arrojaron resultados sorprendentes, sin juegos de palabras. Bajo ciertas condiciones, los especímenes presentaron señales de pequeñas corrientes eléctricas, aunque no fueran perceptibles al tacto. Esto no solo era fascinante. Era algo que cambiaba por completo nuestra percepción sobre estos componentes de las profundidades oceánicas.
Quizás eran más que simples depósitos metálicos. Quizás fueran participantes activos del entorno que los rodea. Este descubrimiento planteó una serie de nuevas preguntas. ¿Cuál es el efecto de esta actividad eléctrica sobre las extrañas criaturas que habitan esas zonas? ¿Qué papel desempeña en la química del océano profundo? Y tal vez lo más importante, ¿cuáles serían las consecuencias inesperadas de extraer estos objetos en un ecosistema tan frágil? Al final, aquel comentario casual había sido más cierto de lo que cualquiera imaginaba. Sirvió como un recordatorio para los científicos de que, incluso en los rincones más profundos de la Tierra, todavía hay misterios que recién ahora estamos empezando a comprender. Antes de empezar a alterar estos ambientes, necesitamos asegurarnos de que los entendemos por completo. Parece que el océano profundo aún guarda muchas sorpresas para nosotros. Hasta ese momento, ningún miembro del equipo se sentía listo para hacer especulaciones públicas. La ciencia aún estaba en desarrollo, y el fenómeno era, por ahora, demasiado evasivo. Sin embargo, lo que antes se descartaba como mero ruido geológico de fondo, sin relación con los misterios que investigaban, ahora se convertía en el foco principal de toda su atención. Habían encontrado una pista. No era una conclusión, pero ofrecía una nueva línea de investigación, lo cual en el mundo de la ciencia es sumamente valioso. Una pista como ninguna otra antes. Un voltaje surgido de la nada. Algo inesperado sucedió más tarde, en el laboratorio instalado a bordo del barco de investigación, flotando a cientos de kilómetros de la costa, sobre una de las regiones más aisladas del Océano Pacífico. Diferencias de voltaje, variaciones de corriente y gradientes electroquímicos son observaciones comunes en un viaje de exploración en aguas profundas, y el equipo realizaba diagnósticos de rutina. La mayoría de las veces, estos estudios poco glamorosos solo confirmaban lo que los científicos ya sabían. Pero esta vez, el equipo detectó una anomalía, una señal eléctrica de baja intensidad, pero constante. Aproximadamente 1 voltio. Puede que no parezca mucho. Comparado con la electricidad necesaria para encender una bombilla, es casi nada. Pero, para los científicos que trabajaban a miles de metros de profundidad, en un entorno donde la química, la presión y la temperatura supuestamente son estables y previsibles, eso era suficiente para generar muchas preguntas. ¿De dónde venía ese voltio? No había ninguna fuente de electricidad en las cercanías. Ningún organismo lo suficientemente grande como para producir tal carga, sin movimiento, sin calor. Nada que, según los modelos conocidos, pudiera generar energía allí. Aún así, la corriente seguía siendo estable. Y no era un error del equipo. El equipo realizó varias comprobaciones, cambió los instrumentos. Los resultados seguían siendo los mismos. En las profundidades de las sombras, algo estaba impulsando electrones en una sola dirección. Era constante, lenta y silenciosa, casi imperceptible, a menos que realmente estuvieras buscando. Pero ahora que había sido encontrada, era imposible ignorarla. Las posibilidades generadas por un solo voltio eran aún más fascinantes. Incluso una corriente eléctrica pequeña puede estimular reacciones químicas en las condiciones adecuadas. Esa es la base de la electroquímica. Con suficiente tiempo, incluso voltajes mínimos pueden alterar de manera significativa la composición molecular de una solución. Así es como el agua de mar hace que el metal se oxide. Así es como las fuentes hidrotermales producen sustancias que sustentan la vida. Y también es la forma invisible en que la energía recorre regiones aparentemente inertes. El equipo no pudo determinar, al principio, qué estaba causando esa corriente. No había partes móviles, ningún agente biológico como anguilas eléctricas, ninguna diferencia de temperatura, nada que encajara en los modelos tradicionales. El propio ambiente parecía extraño, o quizás autosuficiente. Entre los miembros del equipo, comenzaron los rumores sobre reacciones electroquímicas que nunca se habían estudiado en este tipo de entorno, posibles solo bajo condiciones de presión y temperatura que existen a 5 kilómetros bajo la superficie del océano. Los investigadores no discutieron públicamente el descubrimiento.
no porque quisieran ocultarlo, sino porque simplemente aún no sabían cómo interpretarlo. Aún así, la comunidad científica sabe que incluso un pequeño voltaje en aguas profundas puede tener un impacto enorme. Eso sugería posibilidades que iban mucho más allá del objetivo inicial de la misión. ¿Y si, en lugares como ese, la energía estuviera siendo producida de forma orgánica, de maneras que aún no comprendemos? ¿Y si el fondo del océano fuera mucho más dinámico, más activo, y no solo un cementerio de historia geológica? De repente, la señal más estruendosa de todas era ese único voltio, subiendo silenciosamente desde el abismo. El secreto de las rocas que respiran. Científicos descubrieron dos de los secretos mejor guardados de la naturaleza en las profundidades del Océano Pacífico. Rocas que liberan oxígeno en el océano, sin ayuda de la luz solar ni de seres vivos. Esto es una locura y reescribe la historia. Este descubrimiento impactante, realizado en la zona Clarion-Clipperton, CCZ, una vasta llanura abisal entre Hawái y México, está cambiando todo lo que sabemos sobre cómo circula el oxígeno en los lugares más inhóspitos de la Tierra. Lecturas extrañas de oxígeno en las pruebas del fondo marino de la CCZ dejaron perplejos a los especialistas marinos durante años. Los sensores seguían detectando niveles de oxígeno inexplicablemente crecientes dentro de sus cámaras de medición. A profundidades superiores a 5.000 metros, donde la luz solar nunca llega y la presión puede aplastar un submarino. Eso era ilógico, ya que toda forma conocida de producción de oxígeno depende de la fotosíntesis de plantas o bacterias alimentadas por la luz solar. Pero allí, el oxígeno estaba apareciendo donde, en teoría, no debería existir. Tras años de ardua investigación, el equipo del Dr. Andrew Sweatman, de la Asociación Escocesa de Ciencias Marinas, finalmente resolvió el caso. La respuesta estaba en los nódulos metálicos, del tamaño de papas, esparcidos por el lecho marino. Estos nódulos polimetálicos, ya codiciados por empresas mineras por sus altas concentraciones de manganeso, níquel, cobalto y cobre, estaban funcionando como verdaderas baterías naturales de las profundidades. Estaban utilizando su energía para separar moléculas de agua de mar. El proceso es la electrólisis, la misma química básica que las instalaciones industriales utilizan para producir oxígeno e hidrógeno. Cuando los nódulos entran en contacto con el agua salada, bajo la intensa presión de las profundidades oceánicas, su composición metálica distintiva genera microcorrientes eléctricas. Estas corrientes son lo suficientemente fuertes como para dividir las moléculas de agua en sus gases constituyentes, oxígeno, que burbujea lentamente hacia el entorno circundante, e hidrógeno, que se disipa en el agua. Esta síntesis de oxígeno oscuro es un tipo completamente nuevo de producción natural de oxígeno. Es puramente geoquímico, un truco de química y física que ocurre en el laboratorio de alta presión de la propia naturaleza, a diferencia de los procesos biológicos que conocemos desde hace siglos. Las implicaciones afectan a varias áreas de la ciencia. Para los biólogos marinos, esto significa que los hábitats de aguas profundas pueden tener fuentes de oxígeno que nunca imaginamos, sosteniendo formas de vida de maneras que aún no comprendemos del todo. Para los astrónomos, el descubrimiento abre nuevas perspectivas en la búsqueda de vida en mundos oceánicos como Europa, donde los fondos marinos ricos en metales podrían estar generando oxígeno incluso en ausencia de luz solar. Para los geoquímicos, el proceso ahora debe ser considerado en los modelos de cómo eran los océanos primitivos de la Tierra, incluso antes de la existencia de la fotosíntesis. Sin embargo, esta innovación también plantea serias cuestiones medioambientales. La CCZ está en el epicentro de los planes de minería en aguas profundas, precisamente por causa de estos nódulos. La remoción de estas piedras respiratorias naturales puede, inadvertidamente, alterar los niveles de oxígeno de los que la vida marina de las profundidades ha dependido durante miles de años, con consecuencias imprevisibles para uno de los últimos ecosistemas vírgenes de la Tierra. Como señala el Dr. Sweatman, esto no es solo una cuestión de curiosidad científica. Descubrimos una función básica de la Tierra que estaba oculta a simple vista. Ahora, necesitamos entender esto antes de intervenir.
Estas rocas metálicas de las profundidades sirven como un recordatorio poderoso de cuanto aún no sabemos sobre nuestro propio planeta. El último gran misterio puede que no esté en el espacio, sino en las aguas oscuras y profundas de nuestros océanos. Este descubrimiento nos obliga a reevaluar todo lo que sabemos sobre la química que sustenta la vida y las condiciones en las que puede existir.